comentábamos hace unos minutos, Francia y México están ardiendo, son naciones que están casi en llamas. En el caso francés, como es de conocimiento de la mayoría, pues porque los trabajadores están luchando en contra de una reforma laboral que pretenden imponerles. Es una reforma laboral cuyo contenido es prácticamente el mismo de la reforma laboral que nos impusieron a nosotros hace 2 años. Solo que los franceses sí han logrado establecer una resistencia y una lucha muy muy importante. Llevan ya más de 100 días en resistencia, las movilizaciones han venido creciendo y han tenido modalidades que han permitido dar saltos en el movimiento obrero, en particular en francés, pero tendrá sus repercusiones hacia otras partes del mundo. Voy a leerles algunas notas o partes de algunas notas de la prensa de las últimas semanas para tratar de ilustrar un poco más a detalle este asunto. Pero antes de eso les quisiera comentar este gran movimiento de trabajadores y ciudadanos jóvenes de Francia en contra de la reforma laboral. Se empezó a desarrollar sobre todo porque los jóvenes sin sindicatos o en sindicatos burocratizados comenzaron a reunirse en las tardes y las noches en las calles y las plazas públicas, dicen autoconvocados, y empezaron a organizar las acciones y las medidas de resistencia hasta que la fuerza que acumularon fue tanta que los sindicatos también tuvieron que pues ponerse las pilas y entrarle a la lucha con ellos. Bien, la primera nota es de don Guillermo Almeida, un muy conocido activista latinoamericano argentino que muchos años vivió aquí en México y escribe en La Jornada. Hace más de 100 días que París y en las principales ciudades de Francia, cientos de miles de manifestantes autoconvocados ocupan de noche calles y plazas para discutir qué hacer. Insisto yo, fuera de los sindicatos. Esto nos muestra la inoperancia que suelen tener ya estas organizaciones. Ese movimiento, que se le conoce en francés como Noche de Pie o de Pie en la Noche, comienza a confluir con los sindicatos, no solo porque en la parisina Plaza de la República habló el secretario de la CGT prometiendo atender el movimiento, sino también porque lentamente crece el porcentaje de obreros en esa plaza y porque las huelgas obreras empiezan a tomar el primer plano. Los días 25 y 26 de mayo estuvieron paradas todas las refinerías de combustible de Francia. Más de un décimo de las gasolineras están en huelga, más de un décimo de las gasolineras están en huelga, los puertos, los trenes y los trabajadores del control aéreo. Con los servicios de transporte, con los servicios de transporte urbano reducido a casi nada y sin trenes, barcos o aviones y con manifestaciones en ambos días, en preparación para una manifestación superior el 8 de junio, después de un paro nacional, el 2 de junio, la Francia de los trabajadores se encamina hacia una huelga general, que ya de hecho está ocurriendo el día de hoy, 14 de junio. El gobierno reprime salvajemente, como en las refinerías de Marsella, que desocupó tras 2 horas de una dura lucha con varios heridos, y prolonga el estado de emergencia hasta julio con el pretexto ridículo de la seguridad para el Tour de France y la Copa Europea de Fútbol. Marine Le Pen, por la extrema derecha, lo apoya y pide la prohibición de todas las manifestaciones. El gobierno y la derecha no vacilan así en suprimir las libertades de informar, de hacer huelgas, de manifestarse, de ocupar el terreno público. Incluso el primero, en su ataque policial a los piquetes obreros que rodeaban las refinerías, impidió la distribución de combustible y que consiguió que los obreros de estas las ocupasen y se declararan en huelga, impidiendo así la producción de los carburantes, o sea, las gasolinas. El rechazo al proyecto de ley del trabajo sale así del terreno sindical y politizándose entra en el de la defensa de los derechos democráticos, en el mismo momento en que François Hollande busca su reelección. El Partido Socialista se suicida y probablemente se romperá en cuanto estalle una huelga tras otra en esta estación turística y electoral. La unidad obrera es casi total y comienza a cimentarse la unidad obrero estudiantil. Esto nos decía hace un par de
semanas, Guillermo Almeida. Lo quise leer para que veamos el paralelo que hay entre la situación en Francia, la actitud del gobierno francés y la actitud del gobierno mexicano. Igual que en Francia, en México se prohíbe la manifestación, se reprime violentamente, e igual que en Francia, en México la ley de la reforma educativa, que promueve el gobierno federal, se ha venido politizando y son ahora estudiantes de otros sectores y son también padres de familia los que están apoyando a los maestros. Bueno, en este movimiento de huelga en Francia tenemos, por ejemplo, que el 26 de mayo tenemos en un periódico que se llama Izquierda Diario, huelga en refinerías, centrales nucleares y ferroviarios. Dice: en medio de la huelga indefinida de las refinerías y con el desabasto del combustible, el bloqueo de las centrales nucleares, huelga en fábricas de automóviles, numerosas empresas en huelga, los trenes paralizados en gran parte, los trabajadores privados se han incorporado de forma decidida a la huelga. En la movilización parisina podrían verse fuertes columnas de sectores de trabajadores combativos más que en ocasiones anteriores. El operativo policial y la represión han llevado a la detención de más de 30 personas. Los titulares de los medios de comunicación, igual que acá en México, hablan de enfrentamientos en París, incidentes, destrozos, todo para evitar hablar de una manifestación que ha superado las 100.000 personas en París y en la octava jornada de movilización con huelga, después de 2 meses de lucha. Luego la página, el sitio Libre Red nos decía el 26 de mayo, las huelgas contra la reforma laboral ponen en jaque al gobierno francés. El gobierno francés reconoció que está utilizando las reservas estratégicas de carburantes, o sea, gasolinas, para tratar de garantizar el aprovisionamiento frente a la huelga y los bloqueos en refinerías y depósitos petrolíferos contra la reforma laboral que han agotado los tanques de centenares de estaciones de servicio en todo el país. En total, son más de 4.000 estaciones de servicio en las que se había agotado total o parcialmente la nafta, lo que equivale a 1/3 de las estaciones que hay en toda Francia. Aquí es interesante comentarles una cosa: las refinerías en primer lugar fueron cerradas por estudiantes y trabajadores que no estaban laborando en ellas, es decir, fueron bloqueadas. Y luego, ante la represión, los propios trabajadores de las refinerías empezaron a parar las labores. Esto demuestra, por otro lado, la enorme fuerza que tiene el proletariado pese a las teorías que dicen que ya no tienen ningún significado. Una vez que logra responder, todavía hay muchos sectores en los que puede tener la influencia suficiente como para poner en jaque la economía y el gobierno de un país. Las fuerzas del orden han procedido o procedieron al desalojo de los 11 complejos petroleros, después de que se vieron acosados por esta acción, en la que confiaban en que los sindicatos no iban a hacer nada porque a varios los habían ya, como decimos en México, maiceado, pero la respuesta pues no quedó ahí porque los trabajadores siguieron insistiendo y entonces algunos sindicatos como los de la Confederación General de Trabajadores tuvieron que ponerse al frente de la manifestación. La CGT no dicta la ley en este país, advirtió el primer ministro, que argumentó que si bien el derecho de huelga y de manifestación son derechos absolutos, esta radicalización es inaceptable. ¿A poco no se parece al discurso de Nuño y de Osorio Chong? Las organizaciones patronales reclaman al gobierno que garantice la libertad de circular y de trabajar, igualito que acá dicen los patrones y dicen Osorio Chong, Nuño y el Tontín que está en Los Pinos. El inicio de la Eurocopa para el 10 de junio, o sea, hace 4 días, parecía un punto clave. Sin embargo, el torneo ahí va, se va haciendo, pero las manifestaciones no se han reducido. Se esperaba que pudieran reducirse, pero no ha sucedido así. Apagón nuclear y enfrentamientos con la policía en el 8º día de protestas en Francia. Los huelguistas refuerzan los bloqueos en nuevos sectores, mientras el gobierno se contradice sobre las modificaciones a la ley del trabajo. El gobierno no quiere que se modifique lo que ha puesto, dijo que no las va a cambiar. Sin embargo, los trabajadores insisten en que es inaceptable ese tipo de leyes que les reducen los derechos a los trabajadores. Bueno, también en el sector eléctrico se ha manifestado los trabajadores, llegaron al grado incluso de
al tomar control de las plantas, decidieron que no iban a cerrar, que no iban a bajar el switch de manera generalizada, sino que les iban a bajar la luz solamente a algunas empresas y para algunos eventos públicos, y que además iban a reconectar a personas que habían sido ya desconectadas por las empresas y el propio gobierno. De manera que así los trabajadores le ponen un matiz nuevo a las cosas. Ahí habíamos visto que en las refinerías van y las cierran desde fuera otros sectores de trabajadores y luego los de adentro reaccionan. Aquí lo que vemos es que los electricistas, en vez de bajar generalizado el switch, dicen solamente algunas empresas, algunos eventos públicos, y vamos a reconectar a la gente a la que le han cortado la luz a estos canallas. En vez de una acción generalizada, mecánica, una cuestión selectiva y creo yo muy correctamente dirigida por parte de los trabajadores. Me dicen que nos queda poco tiempo, así que le vamos a leer un pedacito de la nota que salió en el diario El País. Este es del 14 de junio, es del día de hoy, porque hoy se está haciendo una gran manifestación y huelga en Francia y en París, bueno, en varias ciudades. Dice, está fechada, como les decía, 14 de junio a las 12:50 de acá, o sea, serían allá como las 8 de la noche. Philippe Martinez, el líder de la CGT, el principal sindicato de Francia, ha querido desmentir en la calle a quienes auguraban un descenso en la presión social contra la reforma laboral. La movilización, iniciada hace 3 meses, ha culminado este martes con las primeras manifestaciones convocadas a nivel estatal en París en plena Eurocopa. Han acudido 80.000 personas según la policía, 1 millón según los organizadores. Se han registrado enfrentamientos con los agentes, por los que han sido detenidas 60 personas y 40 han resultado heridas, incluidos 29 uniformados. Fíjense, les fue muy mal a los uniformados. De 40, casi 30 son uniformados heridos, o sea, policías. Según la prefectura, la CGT protagonizó así una demostración de fuerza en un pulso con el gobierno de Martínez para llevar hasta el final, pese a que han consumido sus principales bazas. Bueno, pues que me distraje un poco porque recordé que este señor Martínez, Philippe Martínez, que es el líder de la CGT, es de origen español, y el primer ministro francés también es de origen español, o sea que familias españolas o de origen español se están disputando ahorita, están siendo protagónicos en la política francesa. Desde que en marzo comenzaran las protestas, se han registrado decenas de manifestaciones, pero la de este martes ha sido la única que la CGT planteó para traer a la capital a trabajadores y estudiantes de todo el país. Martínez ha dicho que en esta marcha sobre París ha sido una demostración de que la movilización no se reduce, sino que va en aumento. En ciudades como Marsella o Toulouse también ha habido manifestaciones este martes. El recorrido de París, de más de 5 kilómetros entre las plazas de Italia Inválidos, se ha llenado totalmente con los cortejos de las diferentes secciones locales y regionales de sectores industriales o de servicios. Martínez se mostró convencido de que superaría ampliamente la manifestación del 31 de marzo, la mayor registrada hasta ahora, 390.000 en todo el país, 1.2 millones según los sindicatos, 28.000 en París. Ahora los datos en toda Francia han sido de 125.000 según la policía y 1.3 millones según los sindicatos. Como ustedes podrán notar, los medios de comunicación comerciales en nuestro país han dado muy poca información acerca de casi ya 3 meses de lucha y de huelgas y manifestaciones y violencia en Francia, porque no quieren tal vez que nos contagiemos. Todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra.